Solemos dar por sentadas muchas verdades dentro de la tradición y la fe. Pero, ¿qué ocurre cuando analizamos sus raíces bajo la lupa de la historia y el método académico? Les saluda Giovanni, teólogo. En este videoensayo exploraremos el papel de la iglesia local en la formación espiritual. Esto es Café Lara, comenzamos. La formación espiritual es el área más importante dentro de la iglesia. Es un área que es descuidada en la mayoría de las comunidades de fe, ya que en los últimos años hemos tenido un énfasis en doctrinas centradas en el hombre que han dejado de lado la búsqueda espiritual y han resaltado la exaltación del hombre dentro de la iglesia, incluso dentro de las iglesias que afirman tener una sana doctrina, sea como sea que interpretemos esta idea. A menudo falta una verdadera formación espiritual para todos los miembros de la iglesia. Esto me ha llevado a preguntarme muchas veces, ¿por qué no estamos cumpliendo con la formación espiritual integral que la iglesia debería brindar? En primer lugar, tenemos el sentido de la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice: «Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». La gran comisión dada por Jesús no era para que todos se convirtieran en cristianos exteriormente, sino para una conversión interna que fuera acompañada del conocimiento de las enseñanzas de Jesús. Y como él dijo, no habla sus propias palabras, sino las de Dios. Juan capítulo 12, versículo 49. La iglesia debería estar cumpliendo este mandamiento, siendo una guía espiritual para las personas, de modo que puedan llegar a ser espirituales. Sin embargo, lo que tenemos es la minimización del mandamiento y la exageración de este mismo mandamiento. La minimización ocurre cuando nos limitamos a bautizar y llevar a gente a la iglesia sin preocuparnos por la madurez espiritual de los conversos. La exageración ocurre cuando forzamos una memorización de los principios doctrinales de la iglesia y la memorización de las escrituras hasta el punto de que las personas se convierten en bibliotecas andantes, pero sin un sentido consciente del bienestar espiritual de sí mismos y de los demás. La doctrina y el conocimiento de las escrituras es importante, pero no dejando de lado el bienestar espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. En esto es en lo que nos hemos centrado como cristianos en las iglesias locales, sin poner énfasis en cumplir plenamente la gran comisión en el mundo. En segundo lugar, tenemos la situación del pensamiento cristiano actual. En Efesios capítulo 4, versículo 20 al 21, dice: «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús». La expresión «no habéis aprendido así a Cristo» me recuerda la razón por la cual muchas personas cambian constantemente de iglesia e incluso de religión. Solo hay una manera en la que podemos aprender de Cristo y, por lo tanto, una manera en la que podemos alcanzar la espiritualidad. Una manera que ha sido constantemente descuidada y ha llevado a muchos a aprender de Cristo de formas que no son apropiadas para la espiritualidad del creyente. Tendemos a tener bautismos que no son atendidos adecuadamente después de la conversión. Hacemos de la Gran Comisión un mandamiento para mojar a la gente y no un mandamiento para enseñarles todo lo que Jesús nos ha mandado y enseñado. Provocamos en la mente de las personas la idea de que todas las religiones son iguales sin establecer una disciplina espiritual que nos transforme desde el interior. En más de una ocasión he escuchado comentarios como: «Todas las iglesias son iguales. Solo con ser una buena persona es más que suficiente. No importa lo que creas». O «¿Qué hay de diferente entre una iglesia u otra si todas hacen exactamente lo mismo?». En tercer lugar, la deformación del papel de la iglesia. La iglesia ha dejado de ser ese lugar de convivencia social enfocado en la cercanía con Dios. Ha dejado de ser un centro de cuidado y crecimiento espiritual.
En Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Capítulo 12, versículo 1 al 2. El principio contenido en este pasaje ha sido distorsionado en la mayoría de las iglesias, llegando a adaptarse al mundo y dejando de presentarnos ante Dios como un sacrificio santo y aceptable. Dentro de mi iglesia, mientras desarrollaba una clase sobre la iglesia de la Biblia, un hermano mencionó cómo dentro de cierta iglesia bautista, los jóvenes no eran llamados a ser santos, y cada uno vivía su cristianismo como si fuera a pasar un día fuera en el parque, y no como algo espiritual. Si bien esta no es la realidad de todas las iglesias bautistas, llama la atención cómo muchas iglesias, sean o no sean bautistas, caen en esta misma situación. La formación espiritual se ha limitado en nuestras iglesias al desarrollo de clases estructuradas, con grandes compendios de información, pero sin una búsqueda espiritual. De esta manera, hemos dañado el papel de la iglesia como centro de formación espiritual y la hemos convertido en centro de reuniones, eventos, conversaciones o simplemente convivencia social, donde vemos a nuestros amigos o conocidos después de mucho tiempo. Un cuarto punto a tener en cuenta es el descuido de los miembros de la iglesia. Debido a la deformación del papel de la iglesia como centro de formación espiritual, el descuido de la Gran Comisión y la forma del pensamiento cristiano actual, hemos llegado a tener iglesias que no se preocupan por las necesidades tanto físicas como espirituales de los miembros de la iglesia. Cuando recibimos personas que están pasando por la muerte de un familiar, un divorcio u otro tipo de conflicto, nos limitamos a hacer oraciones y leer un pasaje, sin dar el seguimiento adecuado para que el espíritu de estas personas no desfallezca. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia debe ser capaz de presentarse ante su comunidad como una iglesia que practica la religión pura e irreprensible. Para ello debe haber un plan de formación espiritual concreto que no descuide a los recién convertidos, a las viudas, a los huérfanos e incluso a los hermanos ancianos con muchos años en la iglesia. De esta manera, evitamos el resentimiento que crece en el corazón de muchos hermanos. Recuerdo un caso en Honduras, donde un predicador hizo retirar a un hermano durante el servicio de adoración. Aparentemente, el hermano estaba tratando de cumplir con el mandamiento de la Biblia, pero pasó por alto la forma negativa en que estaba aplicando el mandamiento. Desafortunadamente, esta forma de actuar hizo del momento de adoración un momento muerto, además de haber distanciado a esa familia completa del hermano que fue expulsado de la iglesia. Este evento también provocó que otros miembros de la iglesia crearan resentimiento hacia él y su forma de hacer las cosas, al avergonzar a una persona frente a toda la asamblea. Basándome en este ejemplo y analizándolo más o menos 10 años después de que sucedió, me puedo dar cuenta de que muchas veces descuidamos la formación espiritual de la iglesia porque como predicadores no tenemos una formación espiritual de nuestro propio espíritu. Solo aprendemos a hacer sermones, a analizar las cosas psicológicamente y a ser racionales ante los eventos, descartando casi por completo el análisis emocional, espiritual, que afecta el interior de todos los que asisten a una iglesia. Por otro lado, creo que debemos volver a la formación espiritual que la Biblia nos enseña en nuestras iglesias locales, para que las congregaciones puedan cumplir el papel para el cual fueron establecidas en la mente de Dios: guiar a las personas hacia la espiritualidad que las acerque al pleno conocimiento de su Creador. No hay otro lugar donde la gente pueda recibir tal formación. Durante mucho tiempo he escuchado discusiones sobre la Biblia en las escuelas u oraciones.
Un punto que me llamó la atención sobre esto fueron las preguntas de ¿quién leería la Biblia en la escuela? ¿O de qué denominación se debería enseñar la doctrina para entender la Biblia en las escuelas públicas? Estas preguntas me llaman la atención porque tocan el punto más importante, ya que no podemos brindar un lugar para estudiar y guiar espiritualmente fuera de las comunidades de fe locales, donde las personas que asisten están de común acuerdo en ciertos puntos que son relevantes para las iglesias. Por lo tanto, debemos con todas las fuerzas posibles hacer que nuestra iglesia local trabaje en la formación espiritual integral, ya que es imposible que se encuentre una formación espiritual adecuada en escuelas, en calles, centros judiciales o albergues. No están diseñados para una formación espiritual. Deben ser las personas que forman las iglesias las encargadas de poner en práctica esta formación y enseñar a otros acerca de Dios. Esto plantea otra pregunta. ¿Cómo pueden las personas de las iglesias locales trabajar para dar formación espiritual a otros? La respuesta se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde Pablo le escribe a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo primero que necesitan las iglesias locales para recuperar el papel de la iglesia común como centro de formación espiritual es que los encargados de enseñar a otros estén en constante formación espiritual. Como predicador he podido experimentar lo hermoso que es cuando se dedica tiempo a la búsqueda espiritual a través de disciplinas, retiros espirituales en los que se busca cantar a Dios, escuchar mensajes para fortalecer a los líderes de la iglesia y orar unos por otros. La iglesia no solo necesita eventos que lleven a sus líderes al crecimiento espiritual, sino también que cada momento de adoración, cada sermón, cada oración pueda estarnos guiando hacia ese crecimiento espiritual que cada uno de los miembros necesita. Además de crear recursos de estudio que puedan alentar a los recién bautizados y a los nuevos visitantes a encontrar en la iglesia local una familia que trabaje para lograr una espiritualidad que los guíe a Dios. En una ocasión escuché la siguiente queja: ¿por qué solo dejan predicar a los que han estudiado la Biblia? Esta queja se dirigía al hecho de que muchos de los predicadores eran personas con títulos bíblicos o teológicos, pero que a otros miembros no siempre se les daba la oportunidad de enseñar. Si bien no creo que todos los que han tenido una formación profesional dentro del área bíblica y teológica deban enseñar en una iglesia, sí creo que todos los que enseñan deben tener alguna formación en el conocimiento de la Biblia. En la escritura de Timoteo, Pablo sugiere que los hombres fieles sean los que van a enseñar. Por lo tanto, para hacer de una iglesia un centro de formación espiritual, como se concibe en la Biblia, es necesario que cada uno de los líderes que guían a otros conozcan cada uno de los aspectos sobre ser espirituales y sobre todo que sean capaces de practicar dicha espiritualidad para ejemplo de los demás. Como iglesias locales, hemos descuidado la formación espiritual de los miembros durante mucho tiempo. Hemos creado áreas en las iglesias donde la confianza y la familiaridad con los nuestros desaparece. Como miembros activos del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de restaurar el papel de la iglesia local como un centro de formación espiritual que pueda cumplir con esta función. Necesitamos líderes que permanezcan en constante formación espiritual a través de la oración, la alabanza y la lectura de la Biblia. Necesitamos crear programas que exalten la búsqueda de la espiritualidad bíblica y que permitan a los miembros comprender cuán importante es separarse del mundo para una adecuada consagración a Dios. Un gran ejemplo de la actitud que todo cristiano debe tomar se encuentra en Esdras capítulo 7, versículo 10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Las iglesias locales deben apuntar a esto mismo: conocer la ley de Dios, practicarla en su vida diaria y enseñarla a las personas que la rodean a través de una completa consagración de nuestros corazones a las cosas espirituales.
ya que la formación espiritual es nuestra responsabilidad. La Iglesia fue establecida en el mundo para cumplir ese papel, para ser el modelo espiritual del mundo y no para conformarse a él.